Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, les saludo en el amor de Cristo y vamos a empezar este estudio con una oración. Padre eterno, te damos las gracias por este día, gracias por todo lo que nos diste, Señor, lo bueno, lo malo, y en este tiempo de reflexión de tu palabra te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para entregar y recibir tu enseñanza, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que se van a conectar o los que van a ver más tarde el estudio, que pueda ser de bendición para todos ellos y para mí también. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, mejor dicho, vamos a terminar el capítulo 5 de Hebreos, que empezamos la semana pasada. Eh, Te pido la disculpa porque ayer no, por razones de la fuerza mayor, no pude hacer el estudio, por eso lo estamos haciendo ahora, pero va a quedar grabado para que usted lo pueda ver de todas maneras, ¿cierto? Melquisedec, entonces, capítulo 5 versículo 11 dice así la Reina Valera: la fe. Perdón, acá está el reino. Dice así, 5:11. Advertencia contra la apostasía, ¿cierto? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Vale? Entonces, nos está hablando, ¿cierto?, precisamente de la fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero dice del cual tenemos mucho que decir, ¿cierto? Cuando dice del cual tenemos mucho que decir se refiere a Cristo, y dificultoso de explicar, ¿cierto? Eh, es decir, se refiere a la dificultad que tenían las personas muchas veces de interpretar las escrituras cuando no había ese discernimiento espiritual y trataban de leerlo como un libro común y corriente, ¿cierto? Por cuanto por cuanto sois bastante torpes para oír, ¿cierto? En ese tiempo la enseñanza de la palabra se hacía de manera verbal, ¿cierto? Estaba la ley, el Antiguo Testamento, ¿cierto? La ley establecía, eh, o llamado también el Pentateuco, ¿cierto? Pero no había una enseñanza verdadera en el Nuevo Testamento, porque todavía no existía. No olvide usted que el Nuevo Testamento se empieza a escribir ya después que Jesucristo viene a este mundo, ¿cierto? Entonces se hacía difícil enseñar solamente la ley si no había un complemento de lo que Cristo después enseñó cuando estuvo aquí en el mundo, ¿cierto? Después decía el 12, porque debiendo ser ya maestros, ¿cierto? A causa del tiempo, se refiere a las personas que llevan mucho tiempo, ¿cierto?, en una iglesia y que ya deberían eh, ser maestros, ¿cierto?, enseñar la palabra, eh, no eran salvos, ¿cierto? O no tenían esa madurez espiritual que se debe tener para poder enseñar y para poder aplicar la palabra de Dios como Él espera que lo hagamos, ¿cierto? No eran maduros en la palabra. Eran personas, por eso hay que aclarar esa parte, porque uno de repente habla de los ancianos, y el anciano en la iglesia no es la persona mayor de edad, ¿cierto? O el abuelito o el viejito, ¿no? Porque hay muchos abuelitos o viejitos en la iglesia que son muy inmaduros espiritualmente hablando, ¿cierto? Son como niños chicos todavía. Usted lo mira raro y ya y se enojan y no va más a la iglesia. Usted le habla muy duro, ¿cierto?, una predicación y se desaparece en un mes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los eh, de las personas maduras en la fe, se refiere a esas personas, ¿cierto? Las personas que han entendido y que han discernido, ¿cierto? Los ancianos. Cuando hablamos de los ancianos se refiere no a una persona anciana de edad, sino que una persona anciana en discernimiento, en sabiduría. Entonces una persona, un joven perfectamente puede ser un anciano en una iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Y estas personas tienen necesidad de volver a ser enseñados respecto a los primeros rudimentos, ¿cierto?, de la fe, ¿cierto?
Es decir, había que enseñarle nuevamente el Antiguo Testamento y lo que realmente significaba, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque esa enseñanza había sido tomada erróneamente por estas personas que la habían malinterpretado y la estaban aplicando mal, y no como precisamente la entrega de Jesucristo cuando Él viene a este mundo, ¿cierto? Él aplica la ley, la cumple a la perfección y le enseña como debía ser, ¿cierto? O sea, deja la religiosidad de lado y enseña acerca del amor, ¿cierto? De amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de alimentos sólidos, ¿cierto? Una falta de madurez. Este es un ejemplo que da el autor de Hebreos, ¿cierto? Cuando dice esto, porque los bebés, físicamente hablando, necesitan tomar leche. Ustedes le pueden dar un alimento sólido porque se atragantan, ¿cierto? Entonces, por eso ponía este ejemplo el autor de Hebreos, porque decía que estas personas, estos hermanos, pseudo-religiosos o inmaduros espirituales, eh, estaban necesitando una palabra más suave, ¿cierto? Un volver a los viejos rudimentos, al Antiguo Testamento, un repaso de la ley, o como lo hace uno con un bebé, darle solamente lechecita, ¿cierto? Para que pudieran recibir la palabra y no quedarse o confundirse, ¿cierto? Con lo que se estaba entregando, ¿cierto? El 13 dice, eh, estamos viendo, ¿cierto? El libro de Hebreo, la continuación del libro de Hebreo. Ya leímos desde el 11, capítulo 5 desde el 11 al 14, y ahora estamos escudriñando el versículo 13, ¿cierto? Dice, porque cualquiera que participa de la leche, eh, o sea, aquellos que han sido salvos, ¿cierto? O mejor dicho, que han aceptado a Cristo, ¿cierto? Pero de una manera superficial, y vuelven, ¿cierto?, a las viejas costumbres, o vuelve, ¿cierto?, el viejo hombre, la vieja mujer. eh, Esas personas deberían haber avanzado en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no lo hicieron porque no escudriñaron más a fondo, no hubo un verdadero compromiso, no hubo un verdadero bautismo, ¿cierto? De parte del Espíritu Santo sobre esa persona y se quedaron solamente con la letra, ¿cierto? Es inexperto en la justicia, por eso dice la palabra, ¿cierto? Eh, es decir, perdieron todos los beneficios obtenidos en la cruz cuando Cristo se derramó su sangre bendita. Eh, Porque es un niño, dice la palabra, ¿cierto? Eh, es decir, esa persona que va a la iglesia, ¿cierto? Que cumple con todos los reglamentos, con los dogmas, pero que no es madura espiritualmente, ¿cierto? No obtiene ninguno de los beneficios que se obtienen eh, por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, ¿cierto? O sea, eso no le significa ningún beneficio porque no entiende lo del amor, no entiende lo de la fe, no entiende lo de amar al prójimo como a uno mismo, sino que se quedó con la ley, ¿cierto? O a veces ni siquiera con la ley. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para eh, los perfectos, dice esta traducción, ¿cierto? Pero la Reina Valera habla eh, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, ¿cierto? Para los que han alcanzado la madurez, es decir, aquellos que son maduros en el Señor, ¿cierto? Una persona a lo mejor puede que no lleve mucho tiempo a la iglesia, pero ha entendido lo de la fe, lo del sacrificio perfecto que hizo Jesús y lo de la necesidad de predicarle a las personas, ¿cierto? A las que no conocen a Cristo. Pero el alimento sólido es para los perfectos, dice esta traducción, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, ¿cierto? Hay personas que llevando poco tiempo en la iglesia o mucho tiempo tienen esa capacidad, ¿cierto?, de discernir cuando algo es sana doctrina o no. Y asimismo hay muchas personas en este tiempo que han sido engañadas, ¿cierto? Por falsa doctrina, por doctrinas de demonio, o por pseudo cristianos, o pseudo encargados de obras, o pseudo pastores que entregan un mensaje erróneo, una mala interpretación de la Biblia, porque lo interpretan en términos físicos y no espirituales. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Por eso el autor de Hebreo nos recuerda, o mejor dicho, Dios a través del autor de Hebreo nos recuerda acerca de la fe, ¿cierto? Y de ser maduros en la palabra y no ser bebés espirituales, ¿ya?
Bien, y vamos a dejar iniciado el capítulo 6 del libro de Hebreos. Eh, lo vamos a leer. Vamos a leer eh, un tema bastante recurrente acerca de la apostasía, ¿cierto? Vamos a leer mm, hasta el número 12. ¿Ya? Hasta el número 12. Entonces, Hebreos 6, del 1 al 12, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Quedemos hasta ahí, porque hay bastante sabiduría en esta porción de la palabra. Entonces, Hebreos 6, del 1 al 8, ¿cierto? Del 8 vamos a llegar. Esto dice, no está hablando claramente de la apostasía, ¿cierto? Esto es cerca del año 64 después de Cristo, eh, porque dice, por tanto, dejando la palabra elemental, ¿cierto?, de la doctrina de Cristo, eh, eh, se refiere al Antiguo Testamento. eh, por supuesto que Cristo es la pieza central de toda la Biblia, pero está hablando del Antiguo Testamento. Vamos adelante a la perfección, ¿cierto? eh, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ¿ya? Se refiere al antiguo sistema de los sacrificios que se hacían para el perdón de los pecados y de la fe en Dios, ¿cierto? Se refiere a la fe actual, ¿cierto? De aceptar a Cristo como Salvador y no tener la necesidad de hacer sacrificios de sangre. De la doctrina de bautismo, ¿cierto? Dice después el 2, eh, debería traducirse como la doctrina del lavamiento, ¿cierto? Eh, y de la imposición de manos. Se refiere, ¿cierto?, a la sanidad y también se refiere a las ofrendas que se hacían en ese tiempo. Y de la resurrección de los muertos, eh, se refiere, ¿cierto?, de igual manera como se enseñó en el Antiguo Testamento, eh, a la resurrección que va a ocurrir, ¿cierto?, cuando Cristo venga. Por supuesto, en el Antiguo Testamento era una enseñanza incompleta que Cristo la perfecciona, ¿cierto?, cuando viene a este mundo. Y del juicio eterno, dice, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué hace esta aclaración? Porque en el Antiguo Testamento Dios era considerado como alguien malo, ¿cierto? Porque estaba eh, pensando en hacer caer sobre la tierra un juicio, ¿cierto? Pero después Jesucristo aclara que hay oportunidades, ¿cierto?, para salvarse, para escapar de ese juicio. Y esto haremos, ¿cierto? Dice el 3 a la verdad, si lo permite Dios, ¿cierto? Eh, Y esto se refiere a que cuando nosotros dependemos de Cristo y de la cruz, no hay otra alternativa que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Más que estar inventando cosas para atraer gente o para obtener beneficio económico. Cuando estamos en Cristo y hacemos la voluntad de Cristo, eh, hacemos lo que corresponde, ¿cierto? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cierto? Eso se refiere aquí a que hayan aceptado a Cristo y gustaron el don celestial, es decir, que conocieron a Cristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eh, y asimismo, 5 dice, gustaron la buena palabra de Dios, eh, los poderes del mundo venidero, y recayeron, ¿cierto? Es decir, apostaron, cambiaron, ¿cierto?, la doctrina que Dios le había entregado a través de la palabra, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿cierto? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Es decir, dejaron de creer, de hipocresía, lo vuelven a creer, y no es necesario porque el sacrificio que Cristo hizo ya fue un sacrificio perfecto y no necesita nada más, ¿cierto? No hay que volver a crucificarlo, no hay que volver a subirlo a la cruz, porque ya lo hizo y con eso limpió los pecados de la humanidad.
y exponiéndole a vituperio, ¿cierto? Es decir, de alguna forma, a través de la apostasía se pone o se intenta poner a Cristo en ridículo con falsas enseñanzas y falsas doctrinas, ¿cierto? Por supuesto que eso no es sencillo. Y el 7 dice, porque la tierra, quien bebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, eh, y produce hierba, provechosa a aquellos de los cuales es labrada, ¿cierto? Es decir, se refiere a aquellos que cuando entregan la palabra, la sana doctrina, ¿cierto? Reciben un beneficio, una sanidad. Recibe bendición de parte de Dios, ¿cierto? A esa sanidad se refiere a la bendición espiritual de parte de Dios. Y el 8 dice, pero lo que produce espinas y cardos es reprobado, ¿cierto? La apostasía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El evangelio y la prosperidad, todo eso finalmente genera reprobación de parte de Dios y cercanía a la maldición, dice, ¿cierto? Cuyo fin es ser quemado. O sea, si usted es un apóstata, si usted está predicando la prosperidad, ¿cierto? Por seguir a Cristo, entonces usted va a ser consumido por la llama del infierno, ¿cierto? Porque Dios no espera eso de un predicador ni de un cristiano, espera que nosotros hablemos con la verdad. Lo que está en la Biblia es la verdad, y la Biblia dice que la vida cristiana no es miel sobre hojuelas, ¿cierto? Usted no va a llevar una vida very happy por ser cristiano, por seguir a Cristo. A veces se pone más pesada la cosa, pero de la mano del Señor, vamos a salir adelante de todas las circunstancias en las cuales podamos estar. O a lo mejor todo está pasando bien, o a lo mejor no. Eso depende de la voluntad de Dios, pero sea como sea, no perdamos la fe y sigamos adelante porque el Señor es bien. Amén. Vamos a quedar hasta acá la próxima semana. Continuamos con el capítulo 6 del libro de Hebreos y seguimos avanzando del versículo 9 hasta el final, porque después viene el capítulo 7. ¿Amén? Eh, Dani, ¿puedes orar para que terminemos este estudio? ¿Estás escuchando, Dani? Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría, Señor, para poder comprender y entenderla, Señor. Rogamos tu bendición, Señor Jesús, que seas con los hermanos que nos han podido conectar, Señor, los seas guardando, protegiendo, librando, Señor, de todo mal, de todo peligro. Bendiga, Señor, sus vidas, Señor. Y también, Señor, a los que están conectados también, te bendiganos, Padre bendito. Te ruego que su palabra sea alimento para nuestras vidas, Señor amado, que, que nos ayude, Señor, cada día a seguir adelante. Te lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Nos veremos la próxima semana.